Creo que ahí está, ¿verdad? Listo. Sí, listo. Gracias. Ok, no, con gusto. Bueno, como les mencionaba, un breve repaso de historia donde, gracias al aporte de Rosalind Franklin y de Watson y Crick, en el 52 y en el 53 se logra dilucidar la estructura del ADN y esa estructura del ADN ya se sabía que era la molécula que, o se sospechaba que era la molécula que era la que generaba el- la transferencia de material genético, básicamente que era el mapa que proporcionaba a los seres vivos la heredar características de generación en generación. Y como ustedes ven ahí en ese pequeño esquema, conforme fueron pasando las décadas, empezó a generar hallazgos como lo que fue ya la secuenciación propiamente del ADN, después la tecnología de la PCR que salió unos casi 10 años después. Ya en los 90, digamos, ya se da el primer genoma secuenciado. Posteriormente, acerca del 2001, ya se tiene el primer borrador de todo lo que es el genoma completo. Y aunado al hallazgo de ese primer borrador del genoma completo, es donde se ve que las tecnologías de secuenciación de Sanger ya queda corta para realizar secuenciaciones a gran escala, digamos, secuenciación de exoma y secuenciación de genoma. Y por ende era necesario ya la creación de otra tecnología que ya al inicio del 2005 es donde sale por primera vez una plataforma de secuenciación de siguiente generación, las cuales fueron evolucionando hasta nuestros días. De hecho, ustedes pueden ver que la cantidad de reportes realizados con NGS a partir del 2010 incrementaron exponencialmente y ahora, ya en 2023, es un uso cotidiano en la clínica el uso del NGS, principalmente a nivel de paneles dirigidos y para lo que son enfermedades de baja frecuencia, ya lo que es el uso de exoma o exoma clínico para determinar variantes relacionadas con estas enfermedades. A nivel de la clínica, generalmente se usan paneles pequeños o medianos con una cantidad de genes de decenas a cientos de genes, debido a que todavía no hay suficiente evidencia clínica que podamos relacionar mutaciones que se encuentran en paneles más grandes, por decirlo así, en un exoma clínico, que son ya alrededor de 5.000 genes, o un exoma completo, que es alrededor de 20.000, 22.000 genes, relacionar esas mutaciones con lo que es la patología y en específico la patología del cáncer. Entonces, de momento estamos en un proceso, un tiempo de evolución, en donde se hacen muchos estudios con paneles grandes para determinar esas variantes, pero lo que falta es si esas variantes que se encuentran en paneles grandes realmente le van a proporcionar al oncólogo información clínica relevante sobre si se da un adecuado manejo, si esa variante tiene un significado clínico, si esa variante puede ser una mutación que esté relacionada con un tratamiento en específico. Ya se ha avanzado mucho y por ende lo que es la medicina personalizada ha evolucionado a grandes rasgos, donde ya incluso se tienen drogas dirigidas a mutaciones en específico o a proteínas en específico. También ya ha evolucionado la parte de lo que es la inmunoterapia, pero estamos en una época de la historia en donde ya se han encontrado muchos hallazgos, pero todavía faltan muchísimo más por descifrar. De hecho, en los 60 es donde ya se hace la primera base de datos de herencia mendeliana a través del señor McCusick. Y esa base de datos ya, bueno, ya tiene más de 50 años y es muy utilizada como referencia para las mutaciones que se encuentran en los genes y su asociación con las distintas enfermedades que afectan al ser humano. Lo que les mencionaba, que gracias al proyecto Genoma Humano
Ese fue como la punta de lanza con el cual se incrementó los estudios genéticos, porque ya como se cuenta con el borrador del genoma, entonces ya se pueden hacer resecuenciaciones de ciertas regiones del genoma al tener ese borrador de referencia para lo que es el proceso llamado variantes, que lo vamos a ver en la próxima sesión. Pero ya entrando en la parte de las tecnologías, una de ellas, que fue la primera que se inició con el proceso de secuenciación, es la secuenciación de Sanger, en donde la secuenciación de Sanger utiliza dideoxinucleótidos. Y la gran relevancia del uso de los dideoxinucleótidos es que en carbono 3, el grupo OH se le elimina el oxígeno y esa modificación química provoca que la síntesis del ADN se detenga durante el proceso de PCR. Entonces, esa modificación química hace que se detenga completamente la síntesis de la hebra y eso hace que se tengan diferentes longitudes de los amplicones que se quieren secuenciar. Entonces, en sus inicios, para realizar lo que era la secuenciación de Sanger, se realizaban 4 reacciones de secuenciación independientes en las cuales se tenían primers o nucleótidos reactivos para cada una de las bases nitrogenadas, en este caso eran adenina, timina, citosina y guanina. Cada una de ellas era marcada reactivamente y eh, esas bases nitrogenadas, al incorporarse, eh, al incorporarse en la reacción, entonces producía, al incorporarse en al incorporarse en la reacción, producía diferentes tamaños para cada una de las bases, entonces, y se hacía la corrida de electroforesis cuando al final se desarrollaba la imagen. En este caso, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, se tienen diferentes longitudes del dióxido de ATP, entonces se tienen estos dos tamaños. Posteriormente, si tiene otro acá, más abajo en la corrida electroforética, se hace lo mismo para cada una de las bases nitrogenadas y de acuerdo a la longitud de la corrida electroforética se va armando la secuencia original del ADN. Entonces, en este caso, en esta imagen del medio, pueden ver que los dos amplicones de menor tamaño finalizan en T. Entonces, ahí ya se puede hacer la primera eh, secuencia, que serían las primeras dos T. Posteriormente, en la longitud sigue la base nitrogenada A, posterior sigue la G y así sucesivamente. Con lo cual nosotros podemos obtener toda la secuencia genética. Aquí en la imagen de la derecha ustedes pueden observar una radiografía básicamente de estos nucleótidos radioactivos donde el software de esa época marcaba con color cada una de las bases nitrogenadas, digamos, están marcadas de azul, de verde, amarillo y de rojo, y cada color se asigna a cada una de las bases y así se obtenía propiamente lo que era la secuencia de ADN. Claramente, esta secuenciación de Sanger era bastante tediosa en el sentido de que primero utilizaba nucleótidos reactivos, entonces el manejo ya de productos reactivos ya es complicado, se necesitan permisos especiales. Después son 4 reacciones diferentes, que cada una de esas reacciones había luego que incorporarlas en una misma imagen y no siempre se tenían frentes de corrida de la misma longitud. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la imagen de la derecha, vean que se ve como una ola de mar y eso es porque, aunque se pretenda hacer la corrida electroforética con el mismo voltaje y con el mismo tiempo, no siempre se logra que corra con la misma velocidad. Por ende, eso puede provocar, digamos,
errores a la hora de armar la secuencia original del el ADN. Después, el siguiente paso para la que fue la secuenciación de Sanger es el cambio de utilizar terminadores radioactivos por terminadores fluorescentes. Y este cambio en la tecnología permitió que eh, se pudiera fabricar equipos para automatizar la lectura. Entonces, cada una de la reacción de PCR, digamos, perdón, de la reacción de secuenciación de Sanger, incorporaba dioxinucleótidos marcados con fluorocromos en cada una de estas bases nitrogenadas y con esos fluorocromos se realizaba la electroforesis, pero utilizando una electroforesis capilar, y la electroforesis capilar ordena cada uno las, de los amplicones de PCR por tamaño, en donde la salida del, de la primera base se refiere al amplicón más pequeño y la salida de la última base se refiere al amplicón más grande. Lo que hacen estos equipos automatizados es, por medio de un láser, excitar el fluorocromo correspondiente a la base nitrogenada. Eso genera una emisión de luz fluorescente que es determinada por el detector, lo cual esa señal se transfiere a la computadora y se va registrando cada uno de estos datos, de estos datos crudos. Aquí tenemos una imagen de un secuenciador de los primeros secuenciadores Sanger que salieron al mercado, que es el AVI 3730XL, en donde ustedes pueden observar que él presenta en la región central para colocar lo que son las placas de 96 pozos de cada una de las reacciones de PCR, de la reacción de secuenciación. Lo que hace el equipo es pipetear cada uno de esos pozos de manera individual. Lo hace por un pipeteo con un ion cargado de de manera positiva. Entonces, al cargar la pipeta, digamos, la punta de la pipeta de manera positiva, eso hace que se atraigan lo que son las hebras de ADN de manera negativa. Esas, esos amplicones, producto de la reacción de secuenciación, van a pasar a través de todo lo que es el capilar amarillo que se puede observar en el centro de la imagen, que está varias veces arrollado. Entonces, cada uno de esos hilos se refiere a cada uno de los capilares que posee el secuenciador, y al final esos capilares entran a donde dice la lectura con láser. Cuando el ADN con el terminador marcado fluorescentemente llega a la región del láser y es excitado por el láser, entonces el equipo detecta esa señal y posteriormente a nivel computacional convierte esas señales en datos crudos. Entonces, en esta imagen de acá ustedes pueden ver cómo el secuenciador, de acuerdo a una escala de excitación, maneja cada uno de las cuatro bases en diferentes eh, proporciones de fluorescencia. Claramente, digamos, si nosotros vemos datos crudos de una corrida de secuenciación, pues obviamente no vamos a entender cada una de las bases, sino que esos datos crudos son transformados por el software de secuenciación del equipo para obtener una lectura que sea simple para nuestros ojos humanos. Entonces, en este caso, tenemos todas las lecturas de cada uno de los amplicones y de cada una de las bases nitrogenadas que están marcadas con fluorescencia. Como pueden ver acá, de la, dependiendo de la cantidad de, del, de bases que uno está secuenciando, así uno va obteniendo cada uno de estos picos. Cada fluorocromo va a tener su nivel de intensidad
Y posteriormente lo que hace el software es que todos estos datos crudos los va a manejar de esta manera. A lecturas donde ya ordena por tamaño de amplicón que tiene en la parte final el fluorocromo terminador y lo asocia a un nivel de confianza de la lectura, que es un valor V, y nos va diciendo cuál es la secuencia de ADN en, el, en la muestra que se preparó para la secuenciación de sangre. Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden ver que estamos viendo la secuencia de la base 172 a la 192 y cada uno las, de las bases nitrogenadas de la secuencia de ADN. Acá el software lo representa en colores, donde el verde es adenina, el azul citosina, el rojo timina y el negro es guanina. Si ustedes pueden ver aquí en los datos crudos, pues mantiene esos mismos colores, donde la citosina es la que tiene la mayor fluorescencia, pero la única manera de nosotros comprender la secuencia es cuando ya el software transforma esos datos crudos en el famoso electroferograma. Entonces, en el electroferograma se da tanto la posición de la base nitrogenada de la secuencia de ADN que nosotros estamos secuenciando, así como el nivel de confianza de dicha base nitrogenada. Como ustedes pueden ver, entre mayor es la altitud del pico de excitación que tiene cada una de las bases, mayor confianza con este valor Q se le da a cada una de ellas. Entonces, ustedes pueden ver que es una analogía en este pico de la guanina, que es sumamente alto, vean que supera el umbral que se había puesto aquí de 1400, tiene un valor Q de 40, y en este caso, por ejemplo, en el de la citosina, vean que ya la confianza es más reducida, vean que en el de la timina hay una reducción del pico y por ende también hay una reducción de la confianza, y en los casos donde no hay una adecuada separación o hay un ruido de fondo en la lectura, que ustedes pueden ver que hay aquí picos de otras bases incorporadas en la misma posición, ahí es donde se pierde la calidad lo suficiente como para que el equipo dé una alarma e indicar, digamos, él dice que aquí hay una guanina seguida de otra guanina, pero vean que el nivel de confianza de la primera guanina es menor, bueno, es amarillo, en este caso menor a 20, y eso se debe a que hay un pico de timina en esta posición que se está traslapando con la guanina, no exactamente, pero ese es el ruido de fondo que uno tiene que evitar cuando realiza lo que es la secuenciación de Sanger, y esto a veces dificulta un poco el hecho de si realmente es que está en heterocigota, o sea, que en esta misma posición una hebra es guanina y la otra es timina, o si es que hay mucho ruido de fondo. En este caso pareciera que hay mucho ruido de fondo porque vean que hay varios picos relacionados con diferentes secuencias en esta posición y por ende eso hace que ciertas bases tengan esa disminución en la calidad. Vean este tipo de lectura. En este tipo de lectura vean que el ruido de fondo es sumamente bajo y por ende, aunque tengamos una misma, digamos, una misma expresión de la fluorescencia, vean que la calidad es mucho más notable en la secuencia. Igualmente, a veces pasa, digamos, en estos secuenciadores, que cuando hay bases muy buenas en esta parte, otras donde no hay tanto ruido de fondo y donde es muy claro el pico, entonces ya las llama un poco como de menor calidad. Sin embargo, aquí, en estas ocasiones, a veces el secuenciador llama estas bases de menor calidad porque hay un parámetro que se llama el parámetro de bases de fase, y eso lo que quiere medir es el tiempo, digamos, de migración de cada una de estas bases. Entonces, el secuenciador de Sanger no solamente mide la altura del pico, sino cuánto tiempo y cuánto es la distancia de esta señal. Vean que en este caso, digamos, en
de la posición 81 a la posición 86, las distancias entre los picos son muy parecidas entre ellos. Entonces, no solamente tenemos una base eh, con poco ruido, además tenemos una señal clara y aparte tenemos una separación de los picos que es bastante homogénea entre ellos. Entonces, la distancia entre este pico y este pico es similar a la siguiente fase y eso el equipo realiza un promedio de esas distancias. Cuando el equipo nota que no hay una adecuada separación de picos, es donde genera este tipo de alerta. Vemos acá que es claramente una base nitrogenada que es la adenina, pero como esta base nitrogenada no tiene una adecuada separación con la base siguiente, es donde provoca este tipo de alarma. Esto es lo que ocurre en estas bases que están marcadas en rojo, que la distancia entre los picos no es la misma o es muy diferente al promedio revisado en toda la secuencia de la muestra. Acá, digamos, la secuenciación de Sanger también presenta varios tipos de control. Uno es un control interno que se llama PGM. Ese control PGM es un virus conocido que ya traen los reactivos de secuenciación y se adiciona como una muestra extra. Entonces, con ese tipo de control, lo que nos aseguramos es que a una secuencia conocida, cuál es el nivel de confianza de esa corrida de secuenciación que se realizó. Entonces, generalmente se recomienda utilizar un control de PCR de PGN por corrida analítica, porque con esto nosotros logramos no solamente detectar errores a nivel de la parte de secuenciación, sino también detectar errores de PCR. Si por alguna razón hubo algún cambio en el rampaje de las temperaturas, hubo alguna alteración en los ciclos de PCR y vemos que el control de PGM sale muy alterado o sale con una calidad defectuosa, entonces ya eso nos va a restar confianza de las corridas de secuenciación que vamos a obtener de nuestras muestras. El otro control que nosotros podemos tener es el control de secuenciación. Este control de secuenciación generalmente lo que se utiliza es una muestra. Por ejemplo, si nosotros estamos corriendo pacientes en una zona de genética donde estamos esperando la mutación, ese control de secuenciación generalmente se utiliza una muestra de una persona que sabemos que es wild type o que no presenta mutación en esa región. Esa generalmente es la recomendación que nosotros utilizamos para realizar una corrida de secuenciación, que siempre lleve un PGM y que lleve siempre un control de secuenciación. De esa manera, nosotros podemos estar seguros que la corrida es adecuada y podemos hacer el llamado de variantes de una forma más validada. Acá estas imágenes que les presento se refieren básicamente a la misma corrida y es como para explicarles que es muy importante a la hora de hacer el análisis qué tipo de marco de lectura vamos a tener a la hora de la visualización, ya que cuando uno visualiza estas lecturas en el secuenciador, en el software del secuenciador, uno puede manipular la escala de la fluorescencia. Claramente, digamos, si uno no tiene idea de a qué escala uno está corriendo, la imagen de arriba puede parecer de que es una mala corrida y vean que en realidad el filtro de calidad de cada una de las bases está en azul. La única que está en rojo es la adenina. Esto simplemente es porque la visualización de la región está lo suficientemente alejada y vean que eso ustedes lo pueden notar en la escala donde vean que está marcando una fluorescencia sumamente alta de 26.480. Si nosotros acercamos la misma secuencia, vean que mantiene la misma calidad y vean que ya se está reduciendo lo que es la escala. Esta parte, digamos, de la visualización es un detalle que pareciera ser menor, pero si uno le mandan alguna secuencia y no
toma en cuenta qué tipo de escala es la que uno está analizando, puede cometer errores en la parte de la interpretación, lo cual vean que en la imagen, la última, ya uno entiende por qué la mayoría de las letras están en azul, vean que tienen una separación y una altura del pico bastante adecuada, y solamente en esta letra, en la adenina, sí presenta un filtro de calidad bajo debido a que, primero, no guarda la distancia con respecto a los demás picos, y segundo, porque tiene una intensidad de fluorescencia mucho más baja. Entonces, vean que básicamente todas las corridas se refieren a la misma, simplemente ahí lo que estamos viendo es cambiando la visualización. ¿Ok? Esto es lo que les decía del control de secuenciación. En este control de secuenciación, generalmente uno lo utiliza para ver si la región que yo estoy analizando eh, fue adecuadamente secuenciada, y segundo, para tener una comparación de mi paciente, que es el problema, que es el cual yo estoy tratando de buscar la mutación en específico, y ver si mi wild type realmente yo lo estoy encontrando como un wild type. ¿Por qué? Porque aquí pueden haber diferentes problemas de contaminación cruzada, que haya contaminación en los reactivos de secuenciación. Puede ser que haya una contaminación del blanco a la hora de hacer el PCR. Puede ser que haya un inadecuado rampaje, entonces no tenga, digamos, la cantidad de copias. Y en estos casos, principalmente cuando estamos hablando de muestras de cáncer, lo difícil cuando uno realiza una secuenciación de Sanger, aunque sea una mutación dirigida, es que en dos tejidos no vamos a encontrar la proporción de la mutación en un 50-50 como lo vemos en las muestras germinales, sino que en las muestras somáticas podemos encontrar diferentes porcentajes de esas mutaciones, y eso hace que a nivel de Sanger, si el porcentaje es bajo, no las vamos a detectar. ¿Por qué? Porque las vamos a detectar tal vez como un ruido de fondo, una elevación, digamos, de la señal, y en realidad tal vez sea una mutación que se encuentra en tejido a un 5 o un 10%. Entonces, en esos casos, cuando nosotros estamos buscando mutaciones somáticas con secuenciación de Sanger, es difícil cuando la mutación que nosotros estamos encontrando o que estamos tratando de buscar tenga un porcentaje de presencia en la muestra tumoral bajo. Esta, digamos, es como el resumen de una corrida en secuenciación de Sanger. Vean que generalmente en la secuenciación de Sanger, las primeras bases tienen una calidad bastante baja, y aquí podemos comparar, por decirlo así, una corrida que no está tan fina comparado con una corrida que está mucho mejor en calidad, y vean que ellos, pese a que la diferencia entre las calidades son notorias entre cada una de las muestras, siempre la secuenciación de Sanger tiene la característica que las primeras 50 bases no tenemos una calidad adecuada de esas secuencias. Entonces, a la hora de nosotros establecer nuestro diseño de primer, es importante que la mutación que nosotros queremos encontrar esté alrededor, digamos, de la base 150 a la base 500. ¿Por qué? Porque esas generalmente son zonas en donde ya la corrida tiene un adecuado eh, factor de calidad bueno. Vean que en las primeras bases el valor de la calidad es bajo comparado con las bases a partir de la base 100 o la base 150, eso dependiendo de la corrida, pero en promedio, digamos, ya uno puede dilucidar que a partir de la base 100 ya tenemos esa calidad alta, y podemos estar seguros de que la mutación que nosotros estemos encontrando es bastante confiable de analizar. Este es un informe, digamos, de lo que emite el equipo cuando se da el proceso de secuenciación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la muestra, lo que es el control de PCR y el control de secuenciación. Y entonces este es el tamaño, digamos, de espacio entre cada una de las bases que el secuenciador realiza un promedio.
Él indica cuál es el pico mayor en cada una de las muestras, me dice en qué pocillo fue pipeteada la muestra, me dice cuántas bases fueron de baja calidad, cuántas bases fueron de mediana calidad y cuántas bases fueron de alta calidad. Genera un promedio por muestra y luego me indican cuánto es la cantidad de letras en cada una de ellas, en las cuales uno más o menos puede generar un equilibrio en las relaciones de guanina citosina y de timina adenina para ver que no hayan, digamos, en la muestra regiones repetitivas que pueden ocasionar errores en la secuenciación de Sánchez. Todos esos filtros de calidad generalmente se hacen con el valor Q, que utiliza una escala logarítmica en las cuales la fórmula es la probabilidad de error utilizando el logaritmo de base 10 multiplicado por menos 10. Eso me da el valor Q y ese valor Q básicamente me da la representación de que un Q10 es cuando tenemos un error cada 10 bases leídas, un Q20 es un error cada 100 bases leídas, el Q30 es un error cada 1000 bases y así sucesivamente. Este Q30 van a ver más adelante que para lo que son las tecnologías NGS es como el valor deseable en cada una de las corridas. Eh, en estos secuenciadores, por ejemplo en el AVI 3730, este secuenciador tenía la capacidad de medir hasta 1000 bases en promedio. Hay secuenciadores que hacen un alcance de longitud de 700, 800, dependiendo, digamos, de la región del ADN que estamos secuenciando. Es un equipo que se utilizó para hacer lo que fue la secuenciación del genoma humano, el primer borrador. Entonces, es un equipo, digamos, de alto desempeño para esa época, donde utilizaban las placas de 96 pocillos. El problema, una de las limitantes de la secuenciación de sangre es que va a introducir los errores de la PCR y utilizaba tiempos de corrida de 1 a 2 horas. Es bastante preciso. El problema es que ya utilizar una reacción de 1000 bases para secuenciar todo el genoma, por eso es que la cantidad de dinero que se utilizó para el primer borrador del genoma humano fue diametralmente muy superior a los costos que ahora traen las tecnologías de NGS para secuenciar el mismo genoma humano. Ahora vamos ya propiamente a hablar de la secuenciación de siguiente generación o NGS, en donde hay diferentes plataformas de, que evolucionaron a través del tiempo, donde también vamos a explorar lo que es las plataformas de lecturas cortas y lo que son las plataformas de lecturas largas. Propiamente, cuando se trabajan muestras de cáncer, uno lo que realiza es la resecuenciación. ¿Por qué uno habla de resecuenciación? Uno habla de resecuenciación porque ya el genoma humano ya está descrito. O sea, se tiene eh, por decirlo así, una plantilla o se tiene un machote de ese genoma humano. Claramente van a haber siempre diferencias a nivel poblacional. Claramente se sabe que no es lo mismo, digamos, el borrador que se tiene del genoma humano, porque la mayoría de, de los pacientes que se utilizaron son de las poblaciones, digamos, de Estados Unidos o de Europa, y que hay muchas variantes que son propias, digamos, de países latinoamericanos o de los países asiáticos o de los países africanos, y que hay una subrepresentación de estos datos, pero al fin y al cabo, la mayoría de ese genoma humano sí corresponde muy bien con todo lo que son las enfermedades monogénicas y heterogéneas que se tiene a nivel de la clínica. Entonces, a nivel clínico, lo que se hace es básicamente resecuenciar esos genes relacionados a la enfermedad que está sospechando el clínico para ver si se encuentran mutaciones patogénicas asociadas a dicha enfermedad. Entonces, de acuerdo a ese norte que se sigue en la clínica, es donde
se empezaron a incorporar diferentes tecnologías y entre los objetivos básicamente es esa identificación y caracterización de la variante y generar ese diagnóstico genético que vaya a dilucidar, a- que vaya a dilucidar la causa de la enfermedad y no solamente la causa de la enfermedad, sino que también vaya a aportar información al clínico de si esa mutación encontrada está relacionada al proceso tumoral o si es un hallazgo incidental o si es una mutación que tiene una terapia personalizada asociada. Generalmente en los tipos de resecuenciación se puede utilizar el genoma completo, que actualmente en la clínica no se utiliza tanto a nivel de cáncer, se utiliza más a nivel de estudios de investigación. El exoma completo igualmente se utiliza más a nivel de investigación, que es básicamente la región codificante del genoma, aproximadamente el 2%. Ya se está incorporando un poco más el uso de exoma en pacientes de cáncer, pero no es algo que se corra totalmente de rutina en la mayoría de países. Lo que sí está muy bien incorporado en la clínica es el uso de paneles dirigidos, donde esos paneles dirigidos tenemos diferentes compañías que realizan agrupaciones de acuerdo a objetivos de tipos de cáncer. Entonces, uno de los muy conocidos genes, ¿verdad? Que cualquier paciente asocia ese gen a cáncer es el BRCA. Entonces hay muchos paneles que llevan ese nombre, principalmente asociados a lo que es cáncer de mama o cáncer de ovario. También hay paneles pequeños que son hotspot. Esos paneles hotspot básicamente incorporan genes, pero tal vez no secuencian todo el gen en particular, en general, o todos los exones de ese gen, sino los genes más frecuentemente hallados relacionados al proceso tumoral. Ya también incluso hay paneles comprensivos donde, como el nombre lo indica, ya son paneles que involucran una mayor cantidad de genes, no solamente los genes frecuentemente hallados en los pacientes con cáncer, sino también otros genes de menor frecuencia, pero que sí pueden estar relacionados con el proceso tumoral. E incluso ya hay paneles que ven un poco lo que es la respuesta inmune del paciente. Y esos paneles básicamente dan información al clínico cuando hay alguna inmunoterapia relacionada con el tipo de cáncer que tiene el paciente que pueda dilucidar, de acuerdo a los marcadores de inestabilidad microsatelital o de acuerdo, digamos, a diferentes expresiones de genes del sistema inmune, si realmente vale la pena aplicar esa inmunoterapia o no. En esos casos, digamos, hay diferentes compañías que realizan estos paneles dirigidos. Está, digamos, Illumina, está Ion Torrent con la marca de Thermo Fisher. También tenemos paneles de Qiagen, de Gene System, de Sophia Genetics, de Archer, de Atila. Hay muchas compañías que actualmente ya se utilizan en el país para realizar estos paneles dirigidos. Y en estos paneles, básicamente, la lista de genes se construye de acuerdo a el tipo de cáncer que nosotros vamos a secuenciar y también el objetivo de la resecuenciación. No es lo mismo realizar un panel dirigido a determinar mutaciones germinales que un panel dirigido a mutaciones somáticas. El objetivo del panel de mutaciones germinales es para determinar genes que están relacionados con enfermedades oncológicas hereditarias. Son genes que sí se van a pasar de generación a generación y aunque la frecuencia de ellos es baja, sí ya hay eh, evidencia suficiente para saber cuáles de estos genes me van a aumentar el riesgo de presencia de cáncer. Entre ellos, bueno, el BRCA es uno de los más conocidos, pero digamos aquí en el país tenemos otros genes fundadores que se han encontrado con alta frecuencia en la población costarricense,
como el gen ATM, que se relaciona no solamente a la enfermedad de ataque de telangiectasia, sino se asocia a lo que es el cáncer de mama. Acá, de acuerdo a la información que han publicado a nivel de la caja, uno de los genes que más prevalece no es el BRCA1, sino más bien es el BRCA2 como mutación fundadora aquí en el país. Entonces, esos son los hallazgos interesantes cuando uno empieza a secuenciar en el país, de que no generalmente vamos a tener siempre eh, la misma orientación o digamos, o los mismos hallazgos que se tienen en países como Estados Unidos o como Europa, sino que pueden haber cambios en la frecuencia de los genes que estén provocando estas enfermedades oncológicas hereditarias. Básicamente, estas corresponden a un 30% y de ese 30%, de un 10 a un 15% van a ser enfermedades oncológicas hereditarias relacionadas con un gen en particular. Hay el otro restante por ciento, que es de un 15 o un 20%, se ha visto que son familias que presentan una alta predisposición a cáncer, pero no se encuentra un gen asociado a ello, sino que a, eh, a ese tipo, digamos, de hallazgos se les determina como una enfermedad oncológica familiar. Entonces, hay un componente de esa familia que está provocando que tenga un riesgo aumentado asociado al cáncer, pero no relacionado con su genética, sino que es algo más relacionado con la parte ambiental. Igualmente, como les decía, puede ser que también hayan genes que no estemos mapeando y que pueden estar involucrados en estos procesos de enfermedades oncológicas familiares, o que debe ser algún otro mecanismo genético o epigenético que está involucrado y que todavía no se ha dilucidado cuál es la razón de la presencia de esa condición en particular. Entonces, cuando nosotros realizamos la resecuenciación, básicamente vemos las diferencias en la secuencia frente al genoma de referencia y tenemos que centrarnos en que esos tipos de variaciones pueden ser ya sea de tamaño reducido, que generalmente son de menos de 1000 pares de bases o menos de un kilobase, o variaciones estructurales donde ya estamos pensando en modificaciones en el ADN mayores a una kilobase o mayores a 1000 pares de bases. Entonces, en esos casos, los tipos de variaciones que nosotros estamos viendo que son menores a 1000 pares de bases son las famosas sustituciones, en donde puede haber mutaciones silentes, donde el cambio en la base nitrogenada no provoca un cambio en en el aminoácido. Tenemos mutaciones de no sentido, en donde ese cambio en la base provoca un codón de determinación y por ende no se continúa con la secuencia de la proteína. Y tenemos mutaciones sin sentido, que en estos casos de las mutaciones sin sentido podemos tener mutaciones conservativas en donde eh, en donde el cambio sí provoca, digamos, un cambio en el aminoácido, pero ese aminoácido pues, tiene las mismas características del aminoácido al cual fue cambiado. Por ejemplo, en este caso, la lisina se cambió por una arginina y estas, eh, este aminoácido arginina presenta características químicas similares a la lisina debido a que son aminoácidos básicos. Y vean que en el caso de las mutaciones puntuales, sin sentido no conservativas, el aminoácido por el cual se cambia sí tiene características químicas totalmente diferentes al aminoácido original de la proteína. Entonces, obviamente, las mutaciones puntuales sin sentido
que son no conservativas van a provocar un mayor cambio en lo que es el nivel de impacto de esa mutación a nivel proteico. Además, tenemos lo que son los indels, que son inserciones y deleciones pequeñas, en donde si ustedes ven aquí lo que es la secuencia de referencia, la inserción van a ser estas tres bases extra de la secuencia. Vean que aquí el GSA se le incorpora este GTA, o la deleción en donde hay una pérdida de las bases, donde tenemos igual esta secuencia GSA, donde se pierde el CA. Además, tenemos ya luego las variaciones estructurales, que estas variaciones estructurales son mayores a una kilobase, en donde tenemos lo que son las variaciones en el número de copias, donde tenemos de lesiones, de regiones en el gen o de todo el gen, o tenemos duplicaciones de la región de un gen o de un exón en particular, y tenemos los reordenamientos. En el caso de los reordenamientos, tenemos lo que son las translocaciones y lo que son las inversiones. En el caso de las translocaciones, tenemos toda una parte de un cromosoma se cambia por otro. Y en el caso de las inversiones es que la secuencia, principalmente en regiones repetitivas, eh, genera un, un cambio en su dirección. Entonces, eso lo que provoca es que está en la misma región, solo que queda en forma de espejo dentro del mismo cromosoma. Y entonces, al haber ese cambio en la dirección, provoca un cambio en la codificación de la proteína. Generalmente a nivel de NGS, lo que son los CNVs de lesión o duplicaciones, de acuerdo al panel que nosotros estamos utilizando, sí se pueden detectar. Eso sí, tiene que tener una adecuada profundidad y tiene que haber una homologación con las demás muestras que están dentro de la corrida. Y en el caso de lo que son las translocaciones e inversiones, esas sí son más difíciles de detectar a nivel de NGS. Acá en el caso de las inversiones, se pueden detectar, pero generalmente se solicita que se corrobore por otras tecnologías. Y en el caso de las translocaciones, ya ahí, para hacer la detección de la translocación, se recomienda utilizar, por ejemplo, lo que son el FISH para determinar adecuadamente las translocaciones en las muestras de los pacientes. Ahora bien, para hacer una recapitulación de las tecnologías relacionadas con la secuenciación de siguiente generación, el primer equipo que salió al mercado se llamó el 454, que fue en el 2005. Ese fue el primer equipo de secuenciación masiva. Ese equipo fue comprado por la compañía Roche, pero se descontinuó en el 2007 y la tecnología que utilizaba estaba basada en la pirosecuenciación. Esta pirosecuenciación lo que hacía es que utilizaba una perla en donde se unían lo que son las hebras de ADN, y cada una de estas hebras utilizaba una polimerasa, un primer para hacer de annealing. Cuando se daba la incorporación de la base nitrogenada, se da la liberación de un grupo pirofosfato, y esa liberación del grupo pirofosfato hace que se dé una cascada química en donde la luciferina va a transformarse en oxiluciferina más luz. Entonces, de acuerdo a este proceso, en donde se da la liberación de este ion pirofosfato, con el uso de una sulfurilasa y con el uso de una luciferasa, generamos esta reacción de luz más oxiluciferina. Lo que generaba es que cada una de las muestras de ADN eran depositadas en estas placas con micropocillos. Entonces,
se agregaban perlas con estas enzimas que tenía la sulfurilasa y la luciferasa en estos micropocillos de 44 micrómetros. Y vean aquí una fotografía de microscopía electrónica en donde en cada una de estos pocillos estaban recubiertos por todas estas perlas enzimáticas. Y lo que se hacía es que se tenía en esta celda, en estos micropocillos, la perla que contenía las hebras de ADN era rodeada por todas esas perlas enzimáticas y se agregaban cada una de estas bases nitrogenadas de manera secuencial. Entonces, al agregarse cada una de las bases nitrogenadas de manera secuencial, cada vez que había una emisión de luz con respecto a una base nitrogenada, era detectada por el sistema y esa base se registraba en estos picos de fluorescencia propiamente. Entonces, de acuerdo, digamos, a la posición y a la altura del pico, se podría determinar si habían, por ejemplo, una base, que en este caso, digamos, el verde corresponde a la adenina, el azul a la citosina, el negro a la guanina y el rojo a la timina. Entonces, aquí se elaboraba propiamente la secuencia de ADN. El detalle, digamos, de analizar los datos del 454 de pirosecuenciación es que es difícil generalmente en zonas de homolopolímeros porque la señal que se genera de una misma base nitrogenada que se repite de manera secuencial a veces no es proporcional a la cantidad de las bases. Entonces, este pico de acá, vean que aquí se supone que hay tres adeninas y aquí también hay tres adeninas, pero la altura del pico es diferente. Entonces, eso suele corresponder a que realmente este pico no es de tres, sino es de cuatro adeninas. Vean este de acá, que está muy cercano al 3 pero no llega al 3. Entonces, estas son las dudas que generan si realmente son tres adeninas o eran dos adeninas. Vean igual esta altura del pico de guaninas genera ese mismo problema. Entonces, digamos, una de las ventajas del 454 es que sí permitía lecturas largas, que eso es bueno para los que son amplicones y secuenciaciones de nodo, pero sí generaba muchas tasas de error, principalmente en esas regiones de homopolímeros que les comentaba. Y que también el problema del 454 es que solo se podía realizar de forma de single end, o sea, solo en una dirección de la hebra de ADN. Entonces, o se secuenciaba la hebra forward, por decirlo así, o se secuenciaba solo la hebra y reverse. Entonces el problema es que habían que hacer dos corridas de secuenciación para, o dos pocillos de secuenciación para hacer la secuenciación completa de una misma región de ADN. Ahora bien, entramos a lo que es la parte de la tecnología de Illumina, que esta tecnología de Illumina fue uno de los mayores revulsivos en el campo de NGS. Esta imagen que les traigo acá básicamente es una imagen como del universo conocido por el ser humano. Y ustedes lo que ven ahí básicamente es un fondo negro con muchos puntos blancos. Entonces, lo novedoso de la tecnología de Illumina es que utilizaron esa tecnología para analizar estrellas, para aplicarla en lo que son los procesos de lectura de la secuenciación. Si yo les comparo esa fotografía del universo conocido por el ser humano a esta fotografía de un clúster de secuenciación, simplemente la gran diferencia es que vemos la imagen un poquito más borrosa, pero es el mismo tema, fondo negro sobre punto blanco. Entonces, básicamente ellos utilizaron esos algoritmos de visión de Stray para aplicarla a estas imágenes generadas por la tecnología de síntesis de secuenciación. Entonces, el flujo de trabajo para lo que es la tecnología de Illumina es que se realiza la preparación del ADN, posteriormente se realiza la preparación de la librería genética, se genera este clustering. Una vez realizado el clustering por el equipo, se procede con el proceso de secuenciación
Y por último se da lo que es el análisis de las muestras. En este caso les voy a enseñar un video donde eh, explica un poco lo que es esta secuenciación por síntesis que utiliza la plataforma de Illumina, en donde, como ya les mencioné, mantiene ese flujo de trabajo que es la preparación de la muestra, la formación de clústeres, el proceso de secuenciación y lo que es el análisis de los datos. Entonces ven que ahí uno parte con la muestra de ADN que uno quiere analizar y esa muestra de ADN básicamente lo que hacemos es la preparación de la librería. Entonces primero lo que hacemos es que partimos el ADN en regiones de aproximadamente eh, de 150 a 300 pares de bases, dependiendo del tipo de librería que nosotros vamos a hacer. Y es donde vamos a hacer lo que es la librería genética, que en realidad nosotros decimos librería genética, pero es un término mal traducido. En realidad es como un análogo, o sea, la traducción correspondiente sería una biblioteca genética, pero casi todo el mundo le dice librería genética porque lo tradujo así literalmente del inglés. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es a estos fragmentos del ADN que nosotros queremos secuenciar, le vamos a incorporar partes de ADN de secuencias conocidas y cada una de estas partecitas de ADN van a representar una porción y una función clave en este proceso de secuenciación por síntesis. Entonces, en este caso, esto que está de color verde se refiere al índice de la muestra y ese índice de la muestra básicamente nos va a identificar a qué paciente corresponde esta región de ADN y luego vamos a tener esta porción de acá que va a ser la región donde se va a anclar el primer de secuenciación. Y por último tenemos la última región que es donde se va a anclar a la celda de flujo. Generalmente esas son las regiones conocidas como P5 y P7. Esta es la celda de flujo que básicamente es un plástico que tiene una cubierta de sílica y dentro de esa cubierta de sílica tiene un sistema de microfluídica, en donde por un lado de la celda de flujo entran los líquidos y por el otro lado van a salir los líquidos. Si se realiza un acercamiento a esta celda de flujo, básicamente lo que refleja el video es que vamos a tener ese sembradío de hebras de ADN. Todo ese sembradío de hebras de ADN van a ser las regiones P5 y P7 que son los extremos de la librería genética que nosotros vamos a construir. Entonces, ¿cuál es la idea de la tecnología? Primero, tener ese sembradío de P5 y P7 en la celda de flujo. Y cuando nosotros incorporamos nuestra librería genética, ella va a buscar su complementario. Entonces, vean que ahí en ese momento, el equipo, cuando aspira la muestra, la inyecta en esa celda de flujo y simplemente por azar, cada una de estas hebras que van a estar como hebra simple, porque uno las ingresa al equipo de manera desnaturalizada, entonces esa hebra simple se va a unir con su complementario. Entonces, al unirse con su complementario y llenarse toda la celda de flujo con esas regiones complementarias de P5 y P7, posteriormente el equipo va a aspirar el reactivo que tiene la polimerasa y lo va a agregar a la celda de flujo. Entonces, ¿qué es lo que hace la polimerasa? Cualquier región que tenga doble hélice de ADN y que luego continúa con una hebra simple, se va a unir la polimerasa y va a realizar el proceso de síntesis de la hebra. Entonces, básicamente, al hacer ese síntesis de la hebra,
El equipo posteriormente va a agregar un desnaturalizante para lavar, digamos, para separar esta doble hebra recién producida, pero entonces, ¿qué es el objetivo de este paso? El objetivo de este paso es, la muestra yo la agregué, se me ancló al P5 que tengo en la celda de flujo, y ese P5, ese P5 que tengo ahí, básicamente eh, ya lo logré replicar y ya lo logré unir a la celda de flujo propiamente. Entonces, por, por, en este paso, por medio de la interacción de, de que está de manera naturalizada el ADN, ella va a buscar a estabilizarse. Entonces, ahí es donde hace la formación del puente. Esa formación del puente sale porque es una hebra de ADN simple, que obviamente termodinámicamente es inestable, y por ende el ADN va a buscar de manera natural buscar estabilidad. Entonces ahí es donde hace esa formación del puente dentro del mismo celda de flujo. Y eso es lo que ocurre en esta parte del video. Obviamente luego el equipo vuelve a tirar ADN polimerasa, se vuelve a formar la doble hebra, se vuelve a agregar desnaturalizante y entonces vamos a empezar a generar ese sembradío de manera cíclica en toda la celda de flujo. A todo esto lo que se le llama la generación de clúster. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener en una región de la celda de flujo múltiples copias de la misma región de ADN y del mismo paciente. Entonces, esos puntos que yo les mostré en la imagen anterior va a ser misma región, mismo paciente y por ende misma secuencia que nosotros vamos a realizar el proceso de secuenciación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya nosotros tenemos todas esos clústeres formados, el equipo va a adicionar este primer que se va a unir a esta región en particular, que veíamos en el video que seguía después de los índices, y luego va a generarse el proceso de secuenciación por síntesis. Entonces, de manera aleatoria, se agregan los líquidos que contienen cada una de las bases nitrogenadas y entonces conforme se incorpora la base nitrogenada, vean que hay una emisión de luz y esa emisión de luz es captada por el secuenciador y ahí es donde toma la fotografía propiamente. Entonces, continúa ese proceso de acuerdo a la longitud de la librería genética que nosotros realizamos y ahí es donde nosotros definimos de qué tamaño es la corrida de secuenciación, si es de 2 por 75, de 2 por 50 o de 2 por 150. ¿A qué se refiere eso? 2 es si hacemos forward y reverse, o sea, un lado forward, el otro reverse, y el otro número es la longitud de esa librería genética propiamente. Entonces, básicamente, se van a estar emitiendo todas esas luces que el secuenciador va a ir reconociendo. Ya en ese caso, lo que se hizo fue que se secuenció la región del paciente que se quería secuenciar, se incorpora el primer de la parte del índice y aquí es donde se hace la lectura de los índices para saber todos esos datos que se recolectaron en la primera parte, saber a cuál código genético asignar toda esa información. ¿Y cuál es la importancia de saber a qué código genético asignar toda esa información? Porque nosotros en el equipo relacionamos código genético versus tipo de paciente. Entonces, en este caso, se hace la lectura del índice y se hace un cambio en el sentido de la hebra. Entonces, vean que otra vez se vuelve a realizar lo que es la polimerización, pero ya en el sentido contrario, se vuelve a hacer el proceso de desnaturalización y después se empieza otra vez a secuenciar.
Entonces, vean que aquí lo novedoso de la tecnología es que primero se secuencia todas las hebras que empezaron con, por decirlo así, con P5, con P, por decirlo así, con P7, y ahora vamos a secuenciar todas las hebras con P5 para conservar siempre el mismo sentido de orientación. ¿Por qué? Porque si no conservamos ese mismo sentido de orientación, vamos a tener datos entrecruzados en los mismos ciclos de secuenciación. Todos esas bases que se recolectan en cada uno de los ciclos, el equipo los ordena de manera computacional para así asignarlos a cada una de las muestras. Y obviamente se va a asignar en lectura forward y en lectura reverse, que las vamos a identificar de acuerdo a si se leyó el P5 y luego si se leyó el P7. Entonces, en este caso, vamos a tener ese ciclo de imágenes de secuenciación con esos 4 canales. Yo no sé si desean un receso de los 5 minutos, ya que son las 7:20. Sí, doctor, está bien. Regresamos a las 7:25 para que estiren, vayan al baño y vayan pensando también en las preguntas. Ok, perfecto. Voy a pausar la grabación. De acuerdo. Ok, entonces básicamente este es un esquema de, de que la secuenciación de Illumina va a presentar 4 canales porque para cada base se utiliza, por decirlo así, un color. Obviamente, digamos, el color no es un color como tal, son longitudes de onda diferentes que detecta el equipo. Y este sistema de 4 imágenes básicamente se utiliza en los sistemas HiSec y MiSec, donde se toman 4 fotografías por cada imagen. Entonces, en este caso, conforme se van incorporando los nucleótidos y se obtiene la secuencia que se quiere conocer, así es como eh, se van obteniendo cada una de las señales de estas 4 imágenes. Después, Illumina evolucionó a realizar una secuenciación de síntesis de 2 canales. En este caso, solo se va a requerir 2 imágenes, por lo que básicamente se reduce la cantidad de memoria que utiliza el equipo para obtener la misma información y es básicamente el mismo método de secuenciación por síntesis de la secuenciación de 4 canales. Es utilizado por los equipos NovaSeq, NextSeq y Minisec. Y entonces acá lo que hace es que utiliza un fluorocromo para lo que es la base nitrogenada timina, un fluorocromo para lo que es la base nitrogenada citosina, y en el caso de la adenina, utiliza ambos citocromos. Entonces, cuando se da el uso de ambos citocromos, el equipo interpreta como si es una adenina. Y el último caso, que es las guaninas, se deja el fondo oscuro, que es diferente este fondo oscuro a lo que es la lectura basal, que eso sí es muy Por, importante de determinar. por acá tenemos una consulta, doctor. Sí, Pregunta Maribel Rodríguez. Si el estudio del genoma se hizo con estándares de otras regiones, ¿qué tan difícil es hacer uno a nivel país o a nivel regional? en el caso, digamos, del genoma humano, principalmente se utilizaron poblaciones anglosajonas, porque la mayoría de laboratorios que estaban involucrados en el proyecto eran básicamente de Europa y Estados Unidos. También habían laboratorios en Australia
y me parece que había un laboratorio en Japón, pero eran, digamos, los menos. A nivel país se podría hacer un proyecto de genoma humano, sin embargo, eso requiere el hecho de que se haga una buena escogencia de la población. Principalmente el mayor reto, no, actualmente no creo que sea el, el utilizar, digamos, las tecnologías que tenemos en el país o de referir las muestras, porque en ese caso ya cuando se quiera hacer un proyecto de genoma humano ya se necesitarían equipos como el NOVASEQ o como el PacBio que puedan almacenar bastante cantidad de gigabases por corrida. Ahí más que todo el reto es la parte estadística de escogencia de la población adecuada para hacer una adecuada representación de la población, digamos, en este caso costarricense principalmente. Ya luego uno coordinaría, digamos, referir las muestras a algún laboratorio. Y la otra parte, que es el reto más importante, y yo creo que la mayoría de proyectos de investigación es como la pared que siempre nos topamos de frente, es la parte económica. Desgraciadamente, digamos, llevar a cabo un proyecto de esos eh, que tenga una significancia a nivel poblacional, digamos, de secuenciar tal vez 500, 1000, 2000 personas, pues ya necesita un nivel de financiamiento mayor a lo que generalmente los presupuestos de financiación que hay disponibles en el país otorgan. Entonces ahí ya tendría que ser acudir a fuentes de financiamiento internacionales y generalmente esas fuentes de financiamiento internacionales son bastante competitivas para adquirir esos recursos. Entonces, esos son los dos principales retos, digamos, la parte de escogencia de la muestra y obviamente la parte de financiamiento. Muchas gracias. Por acá hay otra consulta. Martín Ramírez pregunta, antes del receso, dijo que se tenía que asignar un código genético a cada secuenciación y que iba a depender de cada paciente. ¿A qué se refería con código genético? En este caso, em, el, para ver si entiendo la pregunta, pues el código genético básicamente es el genoma de referencia que nosotros utilizamos como para comparar los datos de secuenciación de cada paciente. Tal vez no sé si no me di a entender de que hay poblaciones en donde la referencia pueda estar un poco modificada porque cada población, digamos, puede tener en ciertas regiones mutaciones propias que no se asocian a una enfermedad como tal, sino que ya es una mutación o un SNPs asociado a la población en particular. Pero generalmente el proceso básicamente es uno realiza el proceso de resecuenciación de la muestra del paciente y compararlo contra genoma de referencia, que generalmente lo que es el HG38, que es un borrador que utiliza Exembol, o el borrador del NCBI, que es el GRSH38, que es el que actualmente tienen esa base de datos. Es contra lo que uno compara para hacer el llamado a variantes. De acuerdo, por acá hay otra pregunta. Dice, ¿este tipo de secuenciaciones sirven para los estudios de predisposición, nutrigenómica, estudios ancestrales o esos que cualquier persona compra por internet? Sí, correcto. Básicamente todas estas tecnologías utilizan, se utilizan para realizar todos esos estudios de nutrigenómica o de estudios ancestrales. Ahí lo que cambia es el tipo de genes que se van a secuenciar para dar esa información de retorno. De acuerdo, doctor, muchas gracias. De momento no hay más preguntas. Ok. Entonces, para continuar, ya Illumina evolucionó a realizar una secuenciación de un solo canal
Y entonces en esta secuenciación de un solo canal vamos a tener las mismas 4 bases nitrogenadas, pero con fluorocromos que tienen modificaciones químicas. Entonces, esas modificaciones químicas lo que ocasiona es que el fluorocromo, por ejemplo, en la letra de adenina, tiene un fluorocromo que se puede eliminar. La letra G de guanina no tiene fluorocromo. La letra T sí tiene un fluorocromo, pero que está fijo, o sea que no se puede eliminar. Y la letra C de la citosina tiene la habilidad de que se puede incorporar el fluorocromo a la base nitrogenada en algún momento determinado del proceso de secuenciación. Entonces, básicamente, ellos lo que redujeron en este tipo de secuenciación de un canal de secuenciación por síntesis es, no redujeron la cantidad de imágenes porque sí se necesitan 2 imágenes, pero sí se redujo la cantidad de fluorocromos a utilizar. Entonces, en este caso, hay un paso intermedio en la química donde el fluorocromo del nucleótido A se va a remover y se agrega el fluorocromo del nucleótido C. Y esto hace que se separen ambas imágenes con esa modificación. Entonces, con ese cambio en la modificación de las bases nitrogenadas y utilizando 2 imágenes, el AICE, que es uno de los secuenciadores más recientes que ha sacado Illumina, va a innovar en el proceso de datos porque va a determinar con solo esas 2 imágenes y utilizando un mismo fluorocromo cuál fue el nucleótido que se agregó a la hebra de ADN. Entonces, de acuerdo a este esquema, donde tenemos una imagen con los fluorocromos y una imagen sin los fluorocromos, se puede determinar cuál es la base nitrogenada que se agregó, básicamente. Entonces, al final, independientemente de si nosotros hacemos un proceso de secuenciación de 4 canales, de 2 canales o de un solo canal, el llamado de las bases se realiza de la siguiente manera. Tenemos los clústeres, que en realidad el equipo, esos clústeres son en blanco y negro, pero de acuerdo a la longitud de onda de emisión de fluorocromo, nosotros podemos ponerlos de color. Y de acuerdo a esa longitud de onda emitida, así es como se empieza a incorporar cada una de las letras de acuerdo a el orden de las fotografías que vamos obteniendo en la secuenciación por síntesis. Entonces, digamos, en este caso, este clúster, que como ya vimos en el proceso de formación de clúster, todos se refieren a la misma región de ADN del mismo paciente, entonces uno espera que todos vayan a emitir en la misma posición la misma letra. Entonces vean que aquí emite para T, en la segunda fotografía emite para G, en la tercera para C y así sucesivamente en cada una de ellas. Vean que en el otro clúster es una secuencia diferente. Y entonces cuando se tienen esas secuencias diferentes, básicamente se da ese llamado de bases, se filtra la calidad de cada una de esas bases y se da un puntaje de calidad. Entonces, en este análisis de los datos primarios, donde ya tuvimos la generación del ADN, se da esta extracción de la intensidad, que es básicamente donde el fluorocromo, ese clúster emite la luz. El equipo lo que hace es tratar de normalizar cada uno de estos puntos que se generan, que toda esta parte es el análisis de la imagen, y luego se hace el llamado a variantes donde se da el reconocimiento de la base ya con los clústeres normalizados en cuanto a su intensidad, se da el filtrado de las bases por si hay una sobreemisión de luz o si hay ¿cómo se llama? No está tan clara la división entre clúster. Por ejemplo, ustedes ven aquí en la imagen
donde se superponen clústeres que están muy pegados entre sí. Entonces, en estos casos, estos clústeres no pasan filtro de calidad y por ende esas bases no se llaman. Y para cada uno de los clústeres se da un puntaje de calidad. Aquí tenemos una fotografía, digamos, de un HiSec en donde en esta región es donde se coloca la celda de flujo y vean cómo en esta bandeja de la celda de flujo está todo el sistema de microfluídica que están conectados básicamente a todo este sistema de bombeo que jala todos los líquidos del cartucho de secuenciación propiamente. Y aquí en la celda de flujo es donde ocurren cada uno de las reacciones de secuenciación por síntesis. Entonces, el secuenciador básicamente estamos hablando de que es un equipo que tiene un sistema de bombeo de microfluídica, tiene un sistema óptico de alta resolución y la combinación de esas dos tecnologías hace un sistema permite que con un sistema de captura que ya vimos al principio, con la tecnología de análisis de estrellas, pueda transformar todos esos brillos que se dan en la celda de flujo y transformarlos en bases nitrogenadas para realizar una secuenciación del ADN. El portafolio de Illumina básicamente tienen equipos que es de diferentes escalas. Por ejemplo, tenemos los que son de escala personal, como el ISEC, que es un equipo pequeño, generalmente se utiliza para amplicones o se utilizan para genomas pequeños. Después tenemos la siguiente línea, donde tenemos secuenciadores de baja gama, donde tenemos el Minisec, el MiSec y el NextSec 500, y también tenemos los secuenciadores de alta gama, en donde ya estos se utilizan para hacer exoma completo, para hacer genomas grandes o para ingresar bastantes muestras, donde ya tenemos también el NextSec 500 y el HiSec, la serie del HiSec. Vean que este equipo, el NextSec, tiene la flexibilidad que puede utilizarse tanto para lo que son secuenciaciones dirigidas o secuenciaciones del genoma completo de bacterias o de microbios, como para hacer exoma completo o genomas completos. Y ya tenemos la producción a escala, donde ya estamos hablando de genomas completos o una gran cantidad de muestras con el uso del NovaSeq propiamente. ¿Cuáles son las características de la secuenciación por síntesis? Bueno, que tiene un bajo costo y un alto poder de secuenciación, se incrementa la densidad de la lectura, es sensible a moléculas únicas, soluciona problemas clínicos porque nos da información de qué mutaciones están asociadas con lo que está teniendo el paciente, con la muestra del paciente. Eso sí, tiene problemas con las lecturas largas, entonces no es una tecnología recomendable para ver variaciones estructurales o para ver cambios como cambios en el número de copias o inserciones o deleciones grandes. También puede presentar errores sistemáticos como variantes de muy baja frecuencia, de menor al 1%, donde se tiene que aumentar bastante lo que es la profundidad de la secuenciación. También cuando los amplicones tienen baja complejidad, eso quiere decir que son homopolímeros o secuencias muy repetitivas. Eso provoca que la mayoría de clúster que nosotros en las fotografías van a ser el mismo color. Entonces, al ser el mismo color en una misma fotografía, eso hace que haya mucho brillo en la imagen, se pierde resolución de los clústeres y por ende puede dar un error de sobreclustering. Y eso puede tener la corrida de secuenciación. Entonces, en estos casos, para evitar de tener la corrida de secuenciación, se utiliza o se agrega un PHYEX, que es un genoma balanceado de un virus. Pero entonces, si uno va a secuenciar amplicones, tiene que agregar un mayor porcentaje de PHYEX a la corrida, por lo tanto, vamos a disminuir la cantidad de espacio para las muestras con tal de aumentar la complejidad de la corrida. Y que también, lo que les decía, estos fragmentos cortos cuestan que den información sobre variantes estructurales. También
Ya avanzando en tecnologías, tenemos la compañía de BGI Company, que es una compañía china donde utiliza esta técnica novedosa de el 529 de ADN polimerasa, donde utiliza un templado, digamos, de ADN hebra simple circular. Y generalmente utilizan diferentes adaptadores para generar secuencias palindrómicas y generar unas nanobolas de ADN de unos 300 nanómetros de tamaño. Entonces, lo que hace esta tecnología de la compañía BGI básicamente es utilizar enzimas para circularizar el ADN, realizar reacciones de PCR de este ADN circularizado y posteriormente, una vez que se tiene ese ADN circularizado, utilizar estas partículas del ADN en nanobolas y colocarlas en celdas de flujo específicas dentro de un array. Entonces, este flujo de trabajo consiste en la región que nosotros queremos secuenciar, se circulariza, se amplifica varias veces en varios círculos, eso genera una nanobola de ADN, todas esas nanobolas de ADN van a llegar a un pocillo de muestras y una vez en el pocillo de muestras se incorporan a ese array donde van a estar cada una de esas nanobolas de ADN y esas nanobolas de ADN van a generar una secuenciación por síntesis y vamos a tener igualmente un patrón similar al que se obtiene en Illumina propiamente, que van a ser todos esos clústeres. Acá, digamos, una de las características que tiene esta compañía es un secuenciador que es el MGI 2000, donde la corrida sale barata si uno posee el equipo propiamente. Tiene un alto poder de secuenciación. Vean que tiene una salida de 1080 gigabases en 8 líneas. Él utiliza 2 celdas de flujo de 4 líneas específicamente. El tiempo de corrida sí es bastante largo, en menos de 2 días, pero comparado con otras tecnologías sí es más largo. La ventaja es que presentan 2 celdas de flujo, una pequeña que genera lecturas de 375 millones y la celda de flujo grande que son 1800 millones de lecturas. La limitante que tiene actualmente esta tecnología es que apenas llega a un 85% de bases que tienen un Q30, que es como el estándar de referencia que se usa para las secuenciaciones de NGS y también utiliza 4 canales de secuenciación por síntesis. Esta compañía también está sacando, digamos, un secuenciador mucho más potente que es el MGI-SEC T7, pero esta compañía no se ha internacionalizado, o sea, solo radica en China. Entonces, por eso no es muy conocida a nivel de América ni a nivel de Europa, porque ellos, solo el mercado chino es suficiente para mantener la compañía. Entonces ellos todavía no han realizado un proceso de, de internacionalización y por ende, digamos, no es como una compañía reconocida de secuenciación. Ya entrando propiamente a compañías que utilizan la estrategia de secuencias largas, tenemos el Pacific Bioscience, donde utiliza la tecnología de Single Molecule Real Time, y esta tecnología se utiliza generalmente cuando nosotros queremos secuenciar proyectos de secuenciación de nuevo. Este Pacific Bioscience los traigo a cotación porque es una tecnología que se puede utilizar para lo que son muestras clínicas, pero generalmente se ha utilizado para descubrir genomas nuevos, como lo dice la filmina. Sin embargo, la ventaja que sí me genera Pacific Bioscience con respecto a las secuencias cortas, como lo que genera Illumina o Ion Torrent, que ahora lo vamos a ver, es que en aquellas regiones donde yo estoy buscando variaciones en el número de copias o donde yo estoy buscando esas translocaciones o esas inversiones, este tipo de tecnología me permite detectarlas de manera correcta. Este equipo empezó en el 2019, donde cada una de la celda de flujo tiene
8 millones de pocillos donde se realiza el Single Molecule Real Time y genera alrededor de 100 gigabases por celda de Single Molecule Real Time. Entonces, básicamente, ese ZMW es un pocillo donde hay 0 longitud de onda emitida, se tiene un sustrato que es de vidrio, y en cada uno de esos pocillos, básicamente, un láser va a iluminar cada uno de estos pocillos. Todo lo que hace la tecnología de PacBio es que se incorpora una ADN polimerasa fija en este pozo que se empieza a iluminar por el láser y cada una de las hebras se va a incorporar, como dice la tecnología, en tiempo real, y conforme se va incorporando cada una de las bases nitrogenadas, el láser del pocillo va a excitar el fluorocromo de la base incorporada en el momento donde la ADN polimerasa incorpora ese nucleótido para formar la doble hebra de ADN, y ahí es donde se determina qué tipo de base nitrogenada es. En este caso, PacBio utiliza un diseño novedoso de formación de librerías donde utiliza estos loops y él primero hace una fragmentación del ADN y cada uno de estos fragmentos de ADN tienen estos loops en las regiones terminales, y lo que hace es que primero se da un annealing del primer, se da una extensión de la polimerasa, y cuando se da esa extensión de la polimerasa se da el proceso de secuenciación en cada uno de esos pocillos ZMW. Entonces, básicamente, conforme se va incorporando cada una de las bases nitrogenadas a la ADN polimerasa, se da la emisión del brillo, y a través del tiempo lo que hace el equipo es medir la intensidad de ese brillo en cada uno de los pocillos. Entonces, vean acá donde tenemos el ruido de fondo basal, luego se da la emisión de luz, el equipo la termina como si fuera una adenina, luego pasa la incorporación de la adenina, vuelve a entrar otra base nitrogenada, cuando vuelve a entrar se da la emisión de luz, en este caso el equipo lo reconoce como timina y sigue el proceso de manera cíclica, para que al final genere este tipo de datos crudos con cada secuencia de nucleótidos que se va incorporando. En sí es una técnica bastante rápida, pero el problema es que cuando las bases son añadidas muy rápido, puede ser que haya una pérdida de lecturas. Entonces, y eso es porque al incorporarse rápido, vean que hay una interpolación entre las señales. Aunque sea en el mismo pocillo, esa incorporación rápida hace que el equipo no pueda discernir cuál fue la base que se incorporó. Entonces, digamos, aquí en este caso, la señal de A es bastante clara, la señal de C es más o menos clara, pero vean que aquí hay una unión de G, A y T. Entonces el equipo más o menos interpreta que la secuencia es G, A y T, pero obviamente la confianza no es la suficiente para determinar esa, o sea, para tener una adecuada, un Q30 adecuado de esa región. Y acá, digamos, cada una de las celdas del Single Molecule Real Time tiene alrededor de 1 millón de estos pozos. Una de las tecnologías que se utiliza mucho en la clínica es la tecnología del Ion Torrent, en donde esta es la tecnología complementaria de lo que fue la pirosecuenciación. En el caso de la pirosecuenciación, lo que se utilizaba era la molécula del pirofosfato. En cambio, la tecnología de Ion Torrent lo que hace es medir el ion hidronio que se libera junto con la molécula de pirofosfato. Entonces, ese ion que se libera es medido por el equipo a través de estos micropozos, donde los micropozos están sentados sobre una lámina que es sensible a los cambios de corriente eléctrica provocados por los iones, y obviamente va a tener también un sensor iónico cada uno de estos pocillos. En este caso, la tecnología de Ion Torrent tiene una preparación
de librería similar al 454, utiliza amplificación de perlas, pero en este caso hace un cambio porque la señal es con la detección del chip que se llama CMOS. Se da una secuenciación cíclica por adición donde miden los cambios en el pH, solo que en este caso la tecnología de John Torrent no es de molécula única como sí lo es el de PacBio y como sí lo es el de Illumina. La ventaja que tiene Ion Torrent es que ha expandido mucho los sistemas de paneles que presenta a nivel clínico y que tiene la ventaja de que tiene bastante flexibilidad en cuanto a los chips que utiliza, que tiene tamaños pequeños a tamaños bastante grandes y que tiene la ventaja de que sus corridas son bastante rápidas. Vean que incluso puede haber una corrida que apenas es de 6,5 horas y también que permite la automatización de la librería genética. Entonces, básicamente en este tipo de tecnología de John Torrent, simplemente es necesario solo cargar la muestra, los reactivos y el equipo me genera la librería genética y posteriormente esa librería genética ya en el chip la paso al secuenciador, que sería, digamos, el Ion S5. Una vez que se realiza el proceso de secuenciación, ya tiene también incorporado el pipeline bioinformático para hacer el análisis de muestras. Otra tecnología de secuenciación de siguiente generación es la de Qiagen, que también utiliza secuenciación por síntesis con terminadores reversibles. El problema de esta tecnología es que tiene una baja información de salida, apenas de 1 giga, comparado con otros secuenciadores que vimos, que generalmente las salidas de secuenciación son de 100 gigas o incluso de 1000 gigas. La ventaja que tiene estos secuenciadores de Qiagen es que tienen un reporte, tienen incluido el reporte clínico porque Qiagen es el que es el dueño de las bases de datos curadas de HGMD. Entonces, el hecho de encontrar el llamado variantes e incorporar ese informe clínico, digamos, es bastante útil para lo que son los laboratorios. Sin embargo, por esta baja información de salida, no ha entrado tanto en el mercado. Y por último, tenemos lo que es la tecnología de Nanopore, que esta tecnología de Nanopore básicamente utiliza un nanoporo donde la hebra doble del ADN se desnaturaliza, entra como hebra simple y literalmente se mide directamente esa hebra de ADN. Entonces, en el chip tiene un total de 512 canales que tiene integrados la membrana de el motor del ADN, tiene el nanoporo, donde va a pasar la hebra de ADN, y en cada una de esas regiones va a tener 4 poros, y de esos 4 poros, toda la información se va a grabar en un solo canal. Entonces, en esta celda de flujo del Minium, que es el nombre que utiliza el nanopore, tiene una capacidad de 512 poros. Entonces, esta tecnología básicamente lo que hace es que entra la hebra de ADN, esta enzima lo que hace es desnaturalizarla para que entre hebra simple, pasa por el nanoporo y al pasar por el nanoporo registra un cambio de potencial de acuerdo a la base nitrogenada que va pasando por cada uno de esos poros. Entonces, como ustedes lo pueden ver, esos cambios en la corriente eléctrica al pasar por el nanoporo son registrados por el equipo y entonces va descifrando cuál es la secuencia del ADN de acuerdo a las combinaciones de bases nitrogenadas que van pasando. Y por ende, esas agrupaciones de 5 bases nitrogenadas se van uniendo en la información para así ir determinando cuál es la secuencia de la muestra de interés. En este caso, la ventaja que tiene el Oxford Nanopore es que permite lecturas bastante largas, mayores a 1 megabase. También permiten lecturas selectivas
y que es un secuenciador que es bastante móvil. En realidad ese secuenciador que ustedes ven acá en la fotografía tiene básicamente el tamaño de un teléfono celular. Es así de pequeño. Entonces, esta tecnología no ha entrado mucho en la parte clínica porque se utiliza más que todo a nivel de trabajo de campo. Sin embargo, digamos, ellos están trabajando para utilizar aplicaciones por la ventaja de que permite lecturas largas. Y como ya lo habíamos hablado, esas lecturas largas son ventajosas para detectar lo que son variaciones en el número de copias o para detectar lo que son inversiones o translocaciones. Otra de las ventajas que también tiene la tecnología de Nanopore, de Oxford, es que puede hacer una detección de metilación directa. O sea, si hay una base en el ADN que está modificada por metilación, ese cambio en la corriente eléctrica es lo suficiente para que el equipo la detecte y detecte no solamente la base, sino que detecte que está metilada principalmente las citocinas. Entonces, de manera teórica, puede detectar esa metilación directa de la hebra del ADN. Sin embargo, lo que ha pasado es que la tasa de error relacionada con esta detección de la metilación directa es alta como para tener confianza sobre esos procesos de metilación propiamente. Y también tiene la ventaja que se puede hacer secuenciación directa de ARN sin la necesidad de preparación de librería. Y pues básicamente esas son las tecnologías que les traía para mencionar que están relacionadas con el análisis de tanto de secuenciación de Sanger como de secuenciación de siguiente generación. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, de momento en el chat mm, no hay más consultas. Y agradecerle, doctor, por acompañarnos y dar tan enriquecedora charla acerca de este tema. Y recordarles a todos los participantes que a partir nos veríamos de hoy en 8, a partir de las 6 p.m. Y si no es más, no se les olvide llenar el formulario de asistencia para la entrega del certificado de participación. Muchas gracias, doctor. Que tengan una bonita noche. Buenas noches, muchas gracias a todos.